Bienvenidos estudiantes a un nuevo encuentro con el lenguaje. Hoy te propongo comenzar la lección revisando el trabajo independiente orientado en la lección anterior. Observa cómo debías haber relacionado las palabras con su significado. Te aparecen en la lámina las dos columnas con las que debías haber trabajado. El inciso A, origen, engendro o principio de algo. Inciso B, fuerza intelectual, extraordinaria o facultad creadora. E inciso C, concordar dos o más personas en genio o carácter. Observa el inciso A con quien coincidía de la columna B. Quiere decir que el primer significado tiene que ver con génesis, o sea, origen, engendro o principio de algo. Congeniar tiene que ver con el significado de concordar dos o más personas en genio o carácter. Y genio es la fuerza intelectual extraordinaria o facultad creadora. Le pedimos a los facilitadores que revisen con cuidado esta actividad. En lecciones anteriores comenzaste a estudiar la lectura. Recuerda que fue específicamente en la lección 24. Sabemos que para leer tenemos dos intenciones, una que lo hacemos por placer y otra como fuente de información. En la lección de hoy te voy a invitar a comprender un texto para que veas por qué la lectura es una fuente de conocimiento. Vamos a utilizar nuestra propia estrategia para comprender este texto interesante que te voy a proponer en la lección de hoy. Observa cuál será el tema que te propongo. El tema de la lección de hoy es la lectura como fuente de conocimientos. Como te dije, en la lección 24 trabajaste con una posible estrategia en dependencia del texto que allí estudiaste. Hoy te propongo una nueva estrategia que también tú debes comparar con la que ya tienes copiada en tu libreta. Por eso te propongo primero recordar cuál fue la estrategia utilizada en esa oportunidad. Estrategia para la lectura.
Número 1. Lectura inicial. Se verifica si se conocen los significados de las palabras. En esta parte debes tener mucho cuidado, porque es cuando tú buscas las palabras fundamentales que no comprendes. Esta lectura inicial es lo más importante que debes realizar. Observa además que en esta parte tiene que ver con la tarea que hemos revisado en la clase de hoy, que tiene que ver con el significado de las palabras. Número 2. ¿Quién es el autor? Aquí tienes que tener en cuenta el autor del texto o la obra que estás leyendo. Es muy importante porque así puedes determinar la relación del contexto con el propio medio que vive el escritor, ya que muchas veces estas obras tienen que ver con la propia vida del autor. ¿En qué época se desarrolla la obra? Aquí también tienes que tener en cuenta las costumbres, las tradiciones, en dependencia de la época en que se haya escrito la obra que se está analizando. ¿Qué forma elocutiva prevalece? Recuerda que las formas elocutivas son la narración, la descripción, la exposición. Tienes que analizar en el texto que se te muestra qué forma elocutiva está utilizándose. Ya tienes en la lámina el quinto elemento. ¿Cuáles son las palabras clave en esa lectura? ¿Cómo se relacionan? Te repito que todos los elementos son importantes y aquí las palabras claves mucho más. Las palabras clave, porque son las que te van a determinar de qué se está hablando en el texto. Y es una vía muy importante para descifrar el mensaje de ese texto, así como la relación que se establece entre cada una de ellas. Tienes el aspecto número 6. ¿Qué ideas importantes transmite? Por supuesto, si ya supiste cuáles son las palabras clave, ya puedes determinar las ideas más importantes que nos está transmitiendo el texto. O sea, ya aquí puedes comprender mejor la idea que se transmite. Número 7. ¿Cómo las percibe el lector? Aquí el lector juega un papel fundamental porque ya es capaz de determinar sus puntos de vista y criterios al respecto de las ideas. Número 8. Significación del título. Si está completo el texto. Quiere decir que el título siempre o casi siempre nos aporta de qué se nos está hablando. Hay veces que el propio lector es el que tiene que inferir por qué la obra o el texto se llama de esa forma. Número 9. ¿Qué aspecto de la realidad trata? Muchas veces nos encontramos un aspecto de la realidad. Puede que también haya ficción, pero siempre debes buscar ese aspecto fundamental de que trata la obra que tiene que ver con la realidad. Si ya observaste en tus libretas la estrategia utilizada en aquel momento, ahora te invito a que observes un curioso video que trata nada más y nada menos que de la vida de los elefantes, un animal que muy pocas veces conocemos cómo actúa.
Te propongo este video que lo observes bien, detenidamente, porque luego el texto de hoy está relacionado con ese animal. A la gente mi tamaño le sorprende. Dicen que soy grande y pesado. Mi trompa es larga, larga, la uso como una gran nariz. Sopla y respira con gran fuerza. Sí, enormes elefantes, realmente somos así, pero también gentiles y muy amigables. Si quieres ser mi amigo, ven conmigo aquí y prometo que tu nombre no olvidaré. Si somos de la India o de África, lo que más nos gusta es jugar. Ven, únete a un fresco baño, jugaremos con el barro y bajo el sol nos vamos a revolcar. Si nos oyes trompetear y mucho ruido hacer, es un aviso que se acerca el peligro. Movemos las orejas para estar más frescos, en la manada no serás extraño. Sí, enormes elefantes, realmente somos así, pero también gentiles y muy amigables. Si quieres ser mi amigo, ven conmigo aquí y prometo que tu nombre no olvidaré. ¿Observaste qué curiosa es la vida de los elefantes? Pues hoy te invito a trabajar con un texto que te ayudará a profundizar más sobre su vida. Fíjate bien lo importante que es la trompa para el elefante, porque el texto también te adelantará sobre eso. Observa ahora cuidadosamente el texto que vas a copiar en tu libreta sin cometer errores ortográficos. Aquí en la lámina se te muestra de dónde es el fragmento con el que vas a trabajar. Pertenece a Cuentos de Elefantes de la Edad de Oro de José Martí. Este elemento, por supuesto, debes copiarlo también. Observa ahora el texto. Recuerda que debes copiarlo sin cometer errores ortográficos. Fíjate que es bastante amplio. Dice el texto: con el elefante no hay que jugar, porque en la hora en que se le enoja la dignidad o le ofenden la mujer o el hijo o el viejo o el compañero, sacude la trompa como un azote y de un latigazo echa por tierra al hombre más fuerte, o rompe un poste en astillas o deja un árbol temblando. Tremendo es el elefante enfurecido, y por manso que sea en sus prisiones, siempre le llega, cuando calienta el sol mucho en abril o cuando se cansa de su cadena, su hora de furor. Observa detenidamente los signos de puntuación, no trates de obviar ninguno. Y también cómo se escriben las palabras, por ejemplo, latigazo, árbol, prisiones, para que no te equivoques.
Si ya copiaste correctamente el texto, ahora ya podemos determinar cuál será la estrategia que vamos a utilizar en la lección de hoy. Obsérvala y cópiala también con mucho cuidado. Ahí tienes ya las 5 actividades. Número 1. ¿De quién o de qué se habla en el texto anterior? Número 2. ¿Qué es lo más importante que de él se dice? Número 3. ¿Por qué no se puede jugar con él? Número 4. ¿Qué le hace enojar? Y número 5. ¿Qué puede ocurrir cuando se enoja? Bien, ya estamos entonces en condiciones de ver cuáles son las respuestas que debías haber dado a estas interrogantes. Obsérvalas en la lámina. Ya ahí tienes las respuestas. Espero que hayas coincidido conmigo. En la primera pregunta debías haber respondido de quién o de qué se habla. Por supuesto que se está hablando del elefante. La número 2, debías haber respondido que no se puede jugar con él. En la número 3, porque tiene dignidad y se enoja. Número 4, las ofensas a sus familiares o a sus amigos. Y número 5, sacude su trompa y se enfurece. Por supuesto, tú debías haber respondido con las respuestas completas, enlazando las preguntas con sus respuestas. Continuamos leyendo y comprendiendo el texto que acabas de copiar. Ahora te invito a otra actividad que es específicamente con una parte de ese texto. Observa la siguiente idea del texto. Tremendo es el elefante enfurecido. Copia correctamente esta actividad, sobre todo la oración tremendo es el elefante enfurecido, porque con ella vas a trabajar a continuación.
ya te aparecen las actividades que debes realizar con esa oración. Número 1. ¿Qué características se nos da del elefante? ¿Qué partes de la oración son? Número 2. ¿Qué significados tienen estas palabras? Puedes determinarlo por el contexto o diccionario. Y la número 3. ¿Por qué consideras que estas palabras son importantes para comprender el texto? Ahora te invito a que compartas conmigo cuál era la respuesta que debías haber dado a este ejercicio. Observa cuidadosamente la pizarra. Ahí tienes la oración. ¿Cuáles eran las palabras o las cualidades que se nos está dando del elefante? En este caso debías haber señalado tremendo y enfurecido. Se te preguntaba qué partes de la oración eran. Por supuesto que son adjetivos. Como te dije, se nos están dando cualidades del elefante, tremendo y enfurecido. Ahora debías haber buscado el significado, inferirlo por el contexto o por el diccionario. Ya te ofrezco esos significados.
En el caso de tremendo, quiere decir terrible, digno de ser temido, y excesivo. Ahora, en el caso de enfurecido, quiere decir irritado, furioso, alterado y alborotado. Esos debían haber sido los significados que podías tomar. Si lo utilizaste por el contexto, espero que hayan sido aceptados de igual manera con respecto a lo que nos transmite la oración. Ahora, el último inciso, es decir, el inciso C, debías haber explicado qué relación guardan o qué importancia tienen estas palabras para comprender el texto o qué relación guardan con el texto. Específicamente, las palabras tremendo y enfurecido son importantes porque nos están transmitiendo el propio mensaje del texto. Es decir, si al elefante se le enoja o se le enfurece, puede ser terrible e incluso excesivo. Espero que hayas coincidido conmigo en estas respuestas. Ahora te invito a que profundices en otra actividad que tiene que ver con la redacción. Dice la actividad que te propongo. Redacta 3 oraciones relacionadas con el texto. Ten presente las siguientes indicaciones. Ahí te aparecen las indicaciones. Debes redactar oraciones atendiendo a, primero, una oración donde el sujeto sea la trompa. Número 2, una oración donde aparezca el complemento directo, la dignidad. Aquí tienes que aplicar conocimientos anteriores. Número 3, una oración donde aparezca la pareja de sustantivo adjetivo, elefante manso. Fíjate bien que no debes equivocarte. En la primera oración, la trompa del sujeto. En la segunda, como complemento directo, la dignidad. Recuerda bien qué se hace para determinar este tipo de complemento. Y en la número 3, la pareja de sustantivo adjetivo, elefante manso, que puedes ubicarla en cualquier parte de la oración.
Observa ahora cuáles serían las posibles oraciones que debías haber redactado. Número 1. La trompa es un medio de defensa. En este caso, como se te pedía, la trompa está funcionando como sujeto. La número 2. Los elefantes defienden la dignidad. Recuerda que para determinar el complemento directo, debes preguntarle a la forma verbal qué es lo, en este caso, qué es lo que defienden los elefantes, te responde la dignidad. Por lo tanto, está funcionando como se te pedía, como complemento directo. En la tercera oración, el elefante manso también se enoja. En este caso, se ha utilizado la pareja de sustantivo adjetivo elefante manso. Obsérvalo y revísalo con cuidado. Determina entonces en tus oraciones si los aplicaste o los construiste de forma correcta. Así te propongo ahora el trabajo independiente de la clase de hoy. Espero que hayas entendido cómo podemos comprender un texto y te invito también a que leas completo el cuento de los elefantes, que está muy interesante. Ahora copia con cuidado el trabajo independiente para la posterior lección. Dice el trabajo independiente: expresa qué significa para ti la siguiente frase martiana: leer es crecer. Observa que está muy relacionado con la lectura. Pon en práctica todos tus conocimientos al respecto.
Espero que seas capaz de defender a tu familia o a tus amistades si alguien te ofende la dignidad como le hicieron al elefante. De esta manera me despido hasta una próxima lección.